Bien, hermano, que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Damos gracias al Señor nuevamente por esta nueva oportunidad que nos da de poder dirigirnos a ustedes con la mejor de las intenciones y con el mejor de los propósitos. Poder engrandecer el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien lo ha dado todo por nosotros, aún sabiendo que nosotros éramos malos. Él nos ha dado de su favor, y ese favor inmerecido. Damos gracias al Señor por todo ello. Así que me siento honrado de parte del Señor, hermano, de dirigirme a ustedes. Doy gracias al Señor por ello, en el nombre poderoso de Cristo. Quisiera empezar esta sección, hermano, esta sección devocional, haciendo una oración y pidiéndole al Señor que nos dirija y que nos abra el entendimiento y nos dé la mejor postura para nosotros poder recibir su palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Te pido perdón por mis pecados, mis rebeliones. Reconozco que soy un siervo inútil y que las cosas que debía haber hecho, Señor, o las que he hecho hace tiempo que debía haberla hecho. Perdona mi negligencia, perdona mi falta de tacto, perdona mi falta de actitud, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos dirija, Señor, a través del conocimiento de tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda redarguirnos, pueda cambiarnos, pueda transformarnos, pueda tomar esta palabra, Señor, y hacernos crecer para ti. Señor, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que los oyentes, como en este caso el emisor, esté en la actitud correcta, esté en la sintonía de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo, bendice a tu iglesia y bendice, Señor, a los oyentes, a los enfermos, sánale, a los que están falta de misericordia, ministrale misericordia, a los que están falta de compasión, a los que están falta de ánimo, Señor, inyéctale ánimo en este momento. A los que están falta de una palabra de exhortación, Señor, de motivación, dásela en el nombre poderoso de Jesús. Tú conoces las circunstancias por las que cada uno atraviesa, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que te glorifique como solamente tú sabes hacerlo, Señor, trayendo tu dulzura y trayendo tu paz sobre tus hijos. Sana a los enfermos, fortalece a los débiles, levanta al caído. Disciplina, Señor, al que disciplina se merece y castiga al que castigo merece. Conforme a tu misericordia y a tu justicia, Señor. Pero te pedimos que tenga clemencia y misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Bien, hermano, como seguimos en la misma frecuencia de los dones, lo único que vamos es a cambiar de libro. Ya terminamos los dones contenidos en el libro de los Romanos. Tenemos la deuda pendiente de hablar del don de profecía que está en el libro de los Romanos y el de enseñanza. Ahora entramos al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, desde el verso 6 en adelante, y el primer don que nosotros encontramos allí es precisamente el don de palabra de sabiduría. Quiero decir, hermano, que si ustedes han leído el capítulo 12 del libro de los Romanos, del libro de Corintios, Primera de Corintios 12, se van a dar cuenta que hasta el don de sanidad
es que se le aplica la palabra don. Ahí en el de sanidad se aplica un milagro, se aplica a otro el hacer el de fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidad. Ahí aparece la palabra don específicamente en el de sanidad o en el de sanidades. Damos por entendido y por asentado que todas las demás palabras que el apóstol Pablo usó también son referentes a los dones. Específicamente a nosotros nos toca hoy hacer una pequeña introducción o una introducción al don de sabiduría. Palabra de sabiduría. Así que bien, hermano, el apóstol Pablo, quien escribe a la iglesia de los Corintios, iglesia que él funda, que por así decirlo es el padre espiritual, por así decirlo, quien Dios utiliza para levantar esta congregación en aquella gran metrópoli de Corintio, también una ciudad emblemática, una ciudad portuaria donde habían 2 puertos, una ciudad muy concurrida, una ciudad también, hermano, cosmopolita. Habían habitantes de todos los lados, concurrían allí. Una ciudad de gran comercio. También allí, hermano, estaba el templo de Atenas, donde en ese templo también servían sacerdotisas. Esas sacerdotisas, hermano, el servicio que daban era el servicio de prostitución. Estas sacerdotisas tenían la característica de rasparse la cabeza para así poder ser más fácil identificable. Y era parte de su ritual de adoración el tener sexo de una forma depravada. Es una ciudad, hermano, era una ciudad un poco emblemática. Y allí el Señor le plació en su gracia, por lo cual dice el libro de los Romanos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso no quiere decir, hermano, que nosotros tengamos que participar del pecado para que haya mucho pecado y así sobreabunde la gracia. No es lo que dice la palabra de Dios, aunque algunos han interpretado esto. La Biblia nos enseña, hermano, que así como Galilea de los gentiles, ciudad asentada bajo tiniebla, gran luz les resplandeció. El apóstol Pablo también lo expresa así, que donde hay abundancia del pecado también sobreabunda la misericordia y la gracia de Dios. Dios en medio de la oscuridad siempre va a poner y siempre va a tener, hermano, sus luces que alumbren la oscuridad y que pregonen el mensaje de salvación a todo aquel que está en esa oscuridad. Recuerden también que aquella pregunta que le hizo Elías, una pregunta justificatoria a su situación, solamente yo he quedado, por lo cual tuve que huir para que no cantaran sobre mí una sentencia de muerte. Y Dios le dijo: tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante los Baales. Dios, hermano, va a tener a su pueblo, va a tener a sus hijos en el lugar que Él determine y que Él crea conveniente, a fin de que puedan llevar el evangelio. En esta ciudad emblemática, hermano, Dios dirige a este gran siervo a predicar el evangelio y funda esta iglesia. Una de las iglesias con más problemas y una de las iglesias, hermano, que hasta rechazaron, por así decirlo, el apostolado del apóstol Pablo. Menospreciaron a su fundador, menospreciaron al apóstol Pablo, de tal forma que Pablo se ve en la obligación hasta de escribirle y de exigirle y de dejarle ver que él también tenía derecho como apóstol de Jesucristo y que había renunciado a su derecho a no pedir ayuda
ni siquiera a contraer matrimonio, por así decirlo, porque ese es el alegato que Pablo presenta, precisamente por la situación de esta iglesia. Aquí, hermano, en el capítulo 12, acuérdese, en este caso, nosotros podríamos decir que los escritos tienen un aspecto cronológico y que los temas que él plantea, hermano, son temas estructurales que tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con el creyente, tienen que ver con funciones. Y aquí toca, hermano, organizar y llevar el conocimiento de cómo deben utilizarse los dones. En el verso 6, en el verso 8 del capítulo 12, el apóstol Pablo le escribe y le dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Acuérdense que aunque el Señor Jesús es quien nos da los dones y quien asigna los dones, quien ministra los dones a la iglesia, es el Espíritu Santo. Ahora bien, Pablo, siguiendo el pensamiento de los versículos anteriores, de ahí la importancia, hermano, que el estudiante de la Biblia pueda ver el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto escritural de lo que se está hablando, para que pueda encontrar ese hilo conector entre lo que dice antes y lo que dijo después. No hay discordancia en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es uniforme, mantiene una hegemonía, no tiene contradicción, y eso es lo grande, hermano, de la palabra de Dios, que aunque los hombres quieran buscarle aparentes contradicciones, no dejan de ser aparentes contradicciones que la propia misma Biblia da su explicación. Hay temas oscuros, hermano, hay temas difíciles de entender en las Sagradas Escrituras, pero eso no quiere decir que Dios no traiga la iluminación de tiempo en tiempo. Ahora, Pablo, siguiendo el pensamiento de los versículos anteriores, como ya he dicho, introduce aquí en este capítulo 12 una relación de dones del Espíritu que éste da a los creyentes. Por eso dice el verso 8, porque a este es dada palabra de sabiduría. Es el Espíritu, hermano, quien ministra al creyente, a la iglesia, los dones espirituales. Vuelvo a repetir que no todo el que está en la congregación es parte de la iglesia de Cristo. Hay personas, hermano, que están en las congregaciones, que tienen una apariencia de piedad, que tienen una apariencia de práctica, se identifican como cristianos, pero que en el fondo no son parte de la iglesia de Cristo. Eso no lo puede determinar usted ni lo puedo determinar yo, porque quien conoce los corazones es el Señor. Ahora nosotros podemos identificar por el fruto externo qué clase de árbol es este. Podemos identificarlo, pero no con mucha certeza, por así decirlo. Solamente el Señor conoce los corazones de sus hijos. La mente del apóstol Pablo está puesta en los creyentes de Corintio, algunos de los cuales no tienen claro el concepto de los dones y el uso de los mismos. Seguimos, hermano, en el tiempo de hoy con el mismo problema de la iglesia de los Corintios, pese a que Pablo le explicó a ellos con definición y con conceptos claros en aspecto de práctica cómo deben utilizarse los dones. Hoy por hoy seguimos con el mismo problema. Usted encuentra en muchas congregaciones personas que se autoproclaman y autoproclaman el don que ellos creen que tienen.
Sin embargo, cuando usted analiza realmente la definición de lo que son los dones, la función de lo que son los dones, se da cuenta de que es posible que esa persona tenga el don, no tenga la madurez, la experiencia y el conocimiento necesario para poder utilizar los dones de la forma correcta. Otras veces solamente son aspectos de manipulación para ganar jerarquía entre la congregación y terminan plagiando y falsificando los dones que dicen tener y que dicen, creen que las Sagradas Escrituras le dan asidero, le dan potestad para decirlo. Tenemos, hermanos, cantidad de iglesias, congregaciones que se arman ciertas danzas, como ellos le llaman, danza en el espíritu, que no es bíblico, hermano. Usted no encuentra en el Nuevo Testamento o en el Segundo Testamento, como yo le llamo, ninguna de estas prácticas, ni siquiera en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés todo lo contrario. Usted lee, hermano, en el capítulo 2 del libro de los Hechos y se va a dar cuenta, si lo lee minuciosamente, que la iglesia, cuando se derramó el Espíritu Santo, hermano, sobre esos 120 que estaban allí, estaban todos sentados. No había desorden. Ningún tipo de desorden había. Y que el Espíritu Santo permitió que Pedro y los apóstoles, al ver la crítica y la burla de los demás, se pusiesen en pie y le diesen el mensaje. Entonces, eso usted no lo encuentra en el libro de los Hechos, no lo encuentra en ninguna parte de la Biblia. Pero es una práctica que se ha metido dentro de la iglesia y que han traído dentro de la iglesia y se la han adjudicado al día de Pentecostés. Y como nosotros no somos estudiantes de la Biblia, nosotros aceptamos todo lo que nos vendan, porque somos más emocionales que lo bíblico que debemos ser. No, aquí no se trata, hermano, de las emociones, aquí se trata de lo que la Biblia enseña. Si la Biblia lo enseña, practíquelo. Haga lo que la Biblia le dice. Lo que la Biblia no le dice, no lo haga. Entonces tenemos el día de hoy el mismo problema de la iglesia de los Corintios, lo que Pablo corrigió, hermano, en su carta que le escribió a los Corintios. Hoy nos hace falta que nos corrijan a nosotros para poder entender los conceptos y el uso de los dones dentro de la iglesia. Ciertamente, ningún don debería ser considerado como evidencia de una espiritualidad superior. Y aquí vemos, hermano, que una de las razones por las que muchas personas intentan venderle un don o falsificar un don es precisamente por eso, porque quieren venderle una superioridad espiritual que no tienen. Como nosotros no somos tan escriturales como deberíamos ser, como lo era la iglesia de Berea, como era esa comunidad de Berea, hermano, y esa es la razón por la que la iglesia a la que nosotros representamos se llama Iglesia Cristiana Lo de Berea, porque intentamos investigar por las escrituras todo lo que se nos dice, como lo hacían los de Iglesia de Berea ya en el capítulo 17, verso 10 y verso 11 del libro de los Hechos. Ellos confrontaban todo lo que Pablo le decía y consultaban todo lo que Pablo le decía por las escrituras, a ver si Pablo le estaba diciendo la verdad. Y como nosotros no somos escriturales, todo lo que se nos vende como objeto de espiritualidad, nosotros lo aceptamos. Y vemos, hermano, que le ponemos lugares jerárquicos a personas que no saben distinguir su mano de derecha de su mano izquierda en cuestiones bíblicas. Y claro, como se suele decir que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, entonces en un mundo de ciego espiritual y en un mundo de ciego escritural, el que tiene un poquito más de luz
lo que hace es enseñorearse de los otros que están ciegos. Y les siguen vendiendo, inyectando, hermano, ceguera. De ahí la importancia que nosotros seamos estudiantes y fieles lectores de la palabra de Dios. Ciertamente ningún don debería ser considerado como evidencia de una superioridad espiritual. Ningún don puede ser seleccionado como la manifestación exclusiva del Espíritu Santo. Y ahí, hermano, digo esto porque cuando yo me convertí, hace ya unos años atrás, a mí me decían que si yo no hablaba en lengua, yo no tenía el don del Espíritu Santo. Que para yo tener el poder y actuar en el poder del Espíritu Santo, hermano, yo tenía que hablar en lengua. Y créame que hice todo el esfuerzo posible. Y hasta balbucié también, hermano. Porque yo vengo de una iglesia pentecostal. Yo vengo de una iglesia, como ellos le llaman, de fuego. Pero no de fuego escritural, sino de fuego en pura emoción. Yo vengo de una iglesia pentecostal, hermano. Me puede vender lo que usted quiera. Yo sé en quién he creído. Yo sé que, hermano, hay muchas personas dentro del pentecostalismo que aman a Jesucristo y aman la obra de Dios. Aunque estén arrastrando un sinnúmero de enseñanzas y de tradiciones que no son bíblicas y de enseñanzas que no son bíblicas, aman al Señor. Y mi oración, hermano, es por ello, para que el Señor le dé la misma luz o más de la luz escrituralmente que me ha podido dar a mí. Ningún don puede ser seleccionado como la manifestación exclusiva del Espíritu Santo. Hacer esto sería tergiversar claramente la obra del Espíritu Santo y quebrantar la unidad del Espíritu. Todos los dones que están operativos dentro de la iglesia, hermano, son ministrados por el Espíritu Santo. Todos, absolutamente todos. Ahora, esos dones que han sido dados a la iglesia han sido dados con un propósito, como dice el verso 7 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Pero a cada uno, quiere decir que a todos los integrantes de la iglesia, del cuerpo de Cristo, se le ha dado uno o más dones. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho propio? No, hermano. Aunque, dicho sea de paso, te vas a beneficiar de utilizar el don. El gozo es tuyo y eso no te lo va a quitar nadie. Pero ha sido, hermano, dado para el beneficio y el provecho de toda la iglesia. Los dones, servicios y resultados producidos trabajan para un solo propósito: beneficiar toda la iglesia y glorificar a Dios. Ese es el fin de los dones, hermano. El fin de los dones no es vender tu imagen, no es proyectar tu imagen. El fin de los dones, hermano, es beneficiar a toda la iglesia y glorificar el nombre de Dios. O como usted quiera ponerlo, si usted quiere glorificar el nombre de Dios primero y luego beneficiar a la iglesia, pues puede aplicarlo de esa misma forma. Porque hay quienes me dicen, Dios primero. Hermano, cuando usted beneficia a la iglesia, usted está sirviendo a Dios y está llevando gloria al nombre de Dios. Aunque yo lo divida de esta forma, siempre la gloria ha de ser para engrandecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De modo que los dones no deberían alimentar rivalidades o engendrar celo dentro de la iglesia. Yo sé, hermano, que todos queremos los dones más espectaculares. Usted quiere sanar, usted quiere profetizar, usted quiere tener ciencia, usted quiere tener sabiduría. Nadie quiere el don de servicio. Nadie quiere el don de misericordia. Nadie quiere el don de repartir. No, ese no lo quiere nadie, hermano. Todos queremos los dones espectaculares. Pero
El Señor sabe, hermano, a cada uno los dones o el don que le ha dado, y lo ha dado y se lo ha dado porque es el don, hermano, en el que usted va a encontrar realización. Cuando usted está en el propósito, se siente realizado, encuentra realización. Y cuando usted, hermano, trabaja en el propósito del don que Dios le ha dado, créame que no va a haber nadie más feliz, más satisfecho que lo que usted pueda estar. Los dones no pueden alimentar rivalidades dentro de la iglesia. Los dones que levantan rivalidades dentro de la iglesia, hermano, y eso lo vamos a ver después cuando entremos al libro de Santiago, que tiene que ver con los aspectos de sabiduría, porque Santiago habla que hay una sabiduría, hermano, que hay una sabiduría que es identificada como humana, animal y diabólica. Y esa sabiduría, le doy el anticipo, humana, animal y diabólica, es precisamente esa sabiduría que aumenta, magnifica los celos y termina destruyendo la iglesia. Y esa sabiduría no podemos aplicarla. Aquí, hermano, vamos a empezar a hablar luego de lo que tiene que ver con la palabra de sabiduría. Los dones espirituales son para provecho de todos. Esto es, para beneficiar a otro. Son para el bien común. Dios se lo ha dado a usted, pero se lo ha dado con el propósito de que usted pueda bendecir a la comunidad, sea cristiana o no sea cristiana. Los dones mencionados estaban, estos dones, hermanos, que aparecen aquí, Primera de Corintios capítulo 12, desde el verso 8 en adelante. Escúcheme. Estos dones estaban operativos entre los creyentes de Corintio. Usted podría preguntar, hermano, ¿y no es tan operativo hoy? No se desespere. Yo le voy a decir de aquí, hermano, cuáles dones están operativos, la razón por la que están operativos o la razón por la que no están operativos hoy. Los corintios, hermano, tenían abundancia de dones, como lo dice el capítulo 1, verso 5. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los corintios, ahí en el capítulo 1, verso 5, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Quiere decir, hermano, que estos dones estaban operativos en la iglesia de los corintios. ¿Están operativos hoy? Tranquilo, que para allá vamos, no se preocupe. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Aquí yo no le voy a hablar de sello. No le voy a hablar de evidencias. Hay algunos que piensan, hermano, que la evidencia de que usted ha recibido el Espíritu Santo es hablar en lengua por los 3 hechos que aparecen en el libro de los Hechos concretamente. Aparecen en el capítulo 2, aparecen en el capítulo 8 del libro de los Hechos, y creo que aparecen en el capítulo 14 del libro de los Hechos con el apóstol Pablo. Pero esas evidencias que aparecen allí no tiene nada que ver, hermano. No tiene nada que ver ni con la extensión del evangelio, ni con el gentilismo, ni con la forma de obrar del Espíritu Santo en el tiempo. Esos 3 hechos, hermano, tienen que ver concretamente parte con los judíos y parte con la confirmación de dejar entrar al gentilismo a ser parte de la iglesia. Porque ese es el testimonio de Pedro. Cuando Pedro da, hermano, testifica y dice claramente que ellos recibieron el mismo espíritu que ellos. La evidencia, hermano, fue para los judíos. Pero hay, hermanos, quienes interpretan y dicen que la evidencia de usted recibir la promesa del Espíritu Santo es hablar en lengua. Entonces aquí tenemos un grave problema. ¿Cuál es el problema que hay aquí, hermano? Que no todo lo que están en la iglesia, y eso usted lo puede cuestionar, usted como miembro de su iglesia se va a dar cuenta que no todos han hablado lengua. Entonces Dios sería injusto. ¿Por qué yo diría que Dios sería injusto, hermano? Porque la Biblia nos enseña claramente en el libro de Juan que Dios
nosotros sabiendo, siendo malos, siendo malo, sabemos dar buena dádiva, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y aquí hay gente que tienen 15 y 20 años pidiendo el Espíritu Santo y no han recibido, escúcheme, y no han recibido el Espíritu Santo con la evidencia que le han enseñado que tiene que manifestarse para recibir la promesa. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos la unción del Santo y que nosotros tenemos el sello. Entonces hacen una distinción entre lo que es la promesa del Espíritu Santo y lo que es el sello del Espíritu Santo. Lo que es la arra del Espíritu, lo que es la garantía. Y quieren hacer una diferencia para justificar un punto doctrinal, hermano, que es insostenible. Haciendo una exégesis correcta del libro de los Hechos, hermano, y una exégesis correcta de lo que tiene que ver con los dones espirituales, usted se va a dar cuenta que lo que nos han vendido durante tanto tiempo, no de una forma intencional, hermano, no es de una forma intencional. Lo que nos han vendido es una interpretación incorrecta de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Una forma del Espíritu Santo manifestarse en la vida del creyente son precisamente con los dones espirituales. Esa es una forma, hermano, del Espíritu Santo manifestarse a través de la iglesia y en la iglesia y en el creyente, porque el Espíritu Santo le ministra los dones para que nosotros podamos ejercerlo. En los dones que Dios reparte a su pueblo, Pablo cita un total de 9 dones representativos en este capítulo 12, desde el verso 8 hasta el verso 10. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8, verso 10. Una lista que no pretende, y esto siempre le he dicho, hermano, esta lista no es exhaustiva. No sabemos la razón por la que Pablo mencionó esto, por lo menos yo no lo sé. Y los libros que he consultado de los teólogos, hermano, que el Señor le ha permitido ser persona de estudios, tampoco dan una respuesta. La razón por la que Pablo cita estos 9 dones aquí no se sabe, hermano. Lo cierto es que lo cita. Pablo tendrá sus razones y tendrá su razón de ser, pero nosotros no la sabemos. Ahora, esta lista no es exhaustiva. La iglesia, hermano, a través de los tiempos, Dios la ha venido dotando con dones que no son dones que aparecen netamente en las Escrituras. Acuérdese que los tiempos cambian, las necesidades cambian. Y Dios, hermano, va a ministrar a la iglesia conforme a las necesidades. Aunque nosotros tenemos el canon de las Escrituras completa. No es exhaustiva. Hermano, este adjetivo que aparece ahí, lo que quiero decir con exhaustiva, se dice que no agota un tema o una materia, es decir, que trata todos los casos, no trata todos los casos posibles. Porque si usted se pone a ver los dones que aparecen en el libro de Romanos, no aparecen aquí en el libro de los Corintios, hermano. Allí hay 7 dones que no aparecen aquí. Entonces esta lista no es exhaustiva. Y como le vuelvo a decir, no se sabe la razón por la que Pablo le mencionó a esta gente precisamente estos dones, aunque podemos deducir una respuesta. Los estudiosos, hermano, intentan diferenciar los dones que son temporales de los dones que son permanentes. Si usted no entiende esto, yo se lo voy a explicar. Por ejemplo, el don de la profecía, el don del apostolado, estos fueron dones, el don de lengua, la interpretación de lengua, el don de ciencia, la palabra de sabiduría,
el don de sanidad, fueron dones que fueron temporales. Porque a la actualidad ni está el don de profecía, no es necesario, tenemos el canon completo. No está el don del apostolado funcionando, aunque tenemos los escritos apostólicos. No está el don de sanidad funcionando, hermano. Aunque la iglesia tiene poder de orar por los enfermos, como dice Santiago, llamen a los ancianos de la iglesia y oren poniéndole la mano. Y si ha cometido pecado, el Señor le perdonará. Y en esto creo yo, hermano, en que la iglesia puede ministrar la sanidad o pedir por la sanidad del enfermo. Ese don de sanidad que se vio operante en la vida apostólica, hermano. Y nosotros solamente tenemos 3 hechos en la Biblia de hombres que no fueron apóstoles, que el Señor lo utilizó, que fue en el caso de Felipe, fue en el caso de Sila y fue en el caso de Bernabé. Después el don de sanidad o los dones de sanidad, hermano, operaban concretamente bajo el ministerio apostólico. Las señales operaban directamente bajo el ministerio apostólico. Léalo en el libro de los Hechos, hermano, y usted se va a dar cuenta que en presencia de los apóstoles es que se manifiestan estos dones. Yo no le estoy mintiendo. Usted tiene ahí 28 capítulos del libro de los Hechos que lo puede leer. Y como dice el apóstol Pablo, esa era una de las señales del apóstol. Ya eso nosotros lo hemos explicado. Y aunque lleguemos ahí, hermano, cuando lleguemos a los dones de Efesios, nosotros también vamos a explicar las razones por lo que la profecía, por lo que el apostolado no existen al día de hoy. Tenemos, hermano, los escritos apostólicos con nosotros. Y como dice Efesios capítulo 2, verso 20, el fundamento ya está puesto, lo pusieron los profetas y los apóstoles. Ya tenemos el canon completo, por lo cual no necesitamos más profetas. Y voy a explicar, hermano, que esa palabra profecía que aparece aquí es proclamación. Cuando usted proclama el advenimiento de Cristo, usted se está convirtiendo en un profeta. Claro, no es la clase de profeta que usted tiene en su mente. Porque aquí tenemos 2 órdenes con respecto a lo que tiene que ver con la profecía. Hay una línea profética, hermano, que nace desde Abraham, porque Abraham fue un profeta, pasa por Moisés, el gran profeta, luego a Samuel, luego Elías y Eliseo, y por ahí para allá, hermano, tenemos los profetas hablantes y los profetas escritores. Y esos profetas que tenían que hablar con respecto del advenimiento de Cristo llegaron hasta Juan. Por eso dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, que es el último y gran profeta de ese orden del primer testamento o antiguo testamento. Luego el orden de los profetas que tenemos en el Nuevo Testamento difiere con respecto a aquellos, porque ahora esto lo que van a interpretar es lo que aquellos dijeron. El Espíritu Santo le va a dar la interpretación, hermano. Le va a dar la iluminación sobre la revelación de lo que aquellos escribieron. Por eso, ese nuevo orden de profeta en el Nuevo Testamento o en el Segundo Testamento tiene una diferencia de aquellos. Estos vienen a iluminar lo que aquellos encriptadamente dijeron. No sé si entiende lo que yo le estoy diciendo. Es como si estos hablaran en misterio. Entonces estos del Segundo Testamento, Nuevo Testamento, van a tomar, el Espíritu Santo lo va a tomar para que ellos puedan traer a la luz las verdades que estos dijeron encriptadamente o hablaron en misterio para que la iglesia pueda entenderlo. Entonces tenemos 2 órdenes de profeta. Uno que no saben nada de la iglesia, que es lo que llegan hasta Juan, y otro que son parte de la iglesia que van a interpretar lo que llegan hasta Juan, a esos profetas que llegan hasta Juan.
O sea que lo que nosotros tenemos hoy es una bandada de postulado que no entienden ni siquiera los aspectos del orden profético y se proclaman a sí mismos como profetas y apóstoles. Ahora tenemos, hermano, dones que son temporales dentro de la iglesia y dones que son permanentes en la iglesia. Y como ya he dicho, hay otros dones que no están en las escrituras, que están operativos dentro de la iglesia. Porque las necesidades de hoy no son las mismas necesidades del siglo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, hermano. Hay dones fundantes y hay dones consolidantes. Los dones fundantes tenemos a los apóstoles y los profetas. Los dones consolidantes tenemos al pastor maestro o maestro y al evangelista. Esos son dones consolidantes. Gloria sea el nombre del Señor. También, hermano, tenemos los dones verbales de los que no son verbales. Y eso está ahí en la palabra de Dios. Los importantes sobre los menos importantes. Y quiero decir esto, hermano, para mí son todos importantes. Pero hay personas que le dan más importancia a ciertos dones y menosprecian los demás. No le puede decir el ojo al oído, yo no te necesito, ni la boca a la mano, ni la nariz a la boca, y así sucesivamente. Por eso Pablo presenta, hermano, en ese capítulo 12, Pablo presenta los dones y lo incorpora en el símil como si fuera un cuerpo. Es un cuerpo. No podemos menospreciar ni darle a uno más importancia que a los otros, porque todos son importantes. Hay lo que algunos han denominado una triple división, podríamos denominarlo así, atractiva de los dones, que es la siguiente. Por ejemplo, en estos dones que nosotros tenemos aquí, en el capítulo 12, podemos decir que tenemos dones pedagógicos, que tienen que ver con la pedagogía, que es el don de la sabiduría y el don de conocimiento. Usted puede marcarlo de esa forma. También tenemos dones sobrenaturales, porque operan en una dimensión sobrenatural, como es el don de fe, las sanidades y los milagros. Esos dones son sobrenaturales. Aquí son sobrenaturales todo, hermano, pero se hace una distinción entre ellos. Luego, en tercer lugar, tiene los dones comunicativos. Y el mismo término lo dice, comunicativo, comunicación. Tiene que ver el de profecía, el discernimiento de espíritu, la lengua y la interpretación de la lengua. Ahora, yo podría decirle, hermano, que muchos de estos dones mencionados aquí no están operativos hoy en la iglesia. No son necesarios. Fueron necesarios en el principio de la iglesia, pero hoy no son necesarios, y eso lo vamos a ir viendo parte por parte. Usted puede mantener su inquietud ahí tranquilo, no se preocupe, hermano. Yo podría preguntarle a usted si usted todavía entiende lo que es un don. Y podríamos definir lo que es un don como una capacidad o dotación espiritual que da el Espíritu Santo para servir eficazmente. Eso es un don. Es una capacidad sobrenatural que da el Espíritu Santo para usted operar sobre lo natural de una manera eficaz. También es la manifestación del Espíritu. Es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través del creyente. Los dones son utilizados aquí en este caso, hermano, a través del creyente para bendecir la iglesia. También esa palabra don
carisma o carismata, de donde viene el nombre carismático, que se le aplica al Espíritu Santo, se le aplica a los dones. Esa palabra se translitera, se traspasa, por así decir, de la palabra griega charis, que significa don, regalo, gracia, favor, poder, oficio, misión. Eso significa toda esa palabra, la palabra charis. Los dones, hermanos, proceden del Cristo ascendido. Por eso le dije que los dones los da el Señor Jesús y los ministra el Espíritu Santo. El Cristo ascendido, la cabeza de la iglesia, estos dones son distribuidos por el Espíritu Santo. Todos los creyentes han recibido la unción del Santo. Y aquí vamos a explicar, hermano, que no hay un solo miembro, parte de la iglesia de Jesucristo, que no haya recibido la unción del Santo. Y que si Cristo viene en este momento, hermano, son parte del reino de los cielos y se van con Cristo, hayan o no hayan hablado lengua. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 6 del libro de Apocalipsis, usted se da cuenta que allí el Señor lo hace a usted y lo hizo a usted y lo ve a usted de esta forma, como rey y como sacerdote. Y si Dios lo ve a usted de esa forma, es porque usted ha recibido la unción del Santo. Es porque usted es parte de la iglesia, ha sido limpiado, regenerado y cambiado por la sangre de Jesucristo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 21 dice: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Quiere decir que si usted es parte de la iglesia de Cristo, Dios lo ha ungido a usted con el Espíritu Santo, lo ha sellado también para usted como su propiedad para el día de la redención. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y el verso 27 dicen de la siguiente manera: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así le habla Juan a los creyentes. En el verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No es que usted no tenga necesidad de que un maestro le enseñe, hermano. Aquí Juan está hablando de otra cosa. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí hay un punto fundamental, hermano, que usted sabe que el apóstol Juan en sus enseñanzas siempre intentó enseñar a la iglesia del pasado como a la iglesia del presente con respecto al gnosticismo y con respecto a otras sectas que se movían en el tiempo de Juan, que ponían a la carne, hermano, en el extremo de ser malvada, y de ahí que ellos negaran de que Dios se encarnó para hacerse hombre. Entonces estas personas rechazaban la acción del cuerpo porque era mala y decían que inclusive que el Cristo que murió fue el Cristo hombre y que el Jesús abandonó el cuerpo antes de morir. Entonces aquí Juan le está diciendo, hermano, a los discípulos cristianos de su tiempo, primero, que nosotros tenemos la unción, que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, el que ustedes recibieron por él y que permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, precisamente porque se está enseñando, el gnosticismo está enseñando otro conocimiento, gnosis, de ahí viene la palabra conocimiento, otro conocimiento superior al que Juan está enseñándole a la iglesia para ellos poder alcanzar un grado mayor de espiritualidad.
así como la unión misma, como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Lo que le han enseñado con respecto a Cristo, hermano, guárdenlo en su corazón y no permita que nadie, absolutamente nadie, lo arrebate o intente sacarlo de usted. Pablo aquí comienza primero citando, y aquí entramos un poquito en materia, hermano. Pablo comienza aquí citando lo que es la palabra de sabiduría. Literalmente, hermano, el griego dice palabra de sabiduría. Otros traductores dicen que hable con sabiduría. Pero aquí literalmente Pablo utiliza y dice palabra de sabiduría, no que hablen con sabiduría. Claro que el que tiene la palabra de sabiduría le va a hablar con sabiduría. Por eso ellos hacen esta aplicación, aunque yo prefiero palabra de sabiduría. No lo menciona, no menciona el don por su nombre, sino por sus efectos. ¿Y cuáles son los efectos de la palabra de sabiduría? Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, verso 2, y usted se va a dar cuenta por qué Pablo menciona la palabra de sabiduría y la menciona por su efecto. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, en el verso 2 dice: y llegando el día de reposo, aquí vamos a ver la aplicación, la admiración por causa de las enseñanzas. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que son hechos por su mano, por así decirlo, que son hechos por él. Aquí, hermano, ellos se están admirando porque Jesús lo que le está enseñando, y ahí es donde la Biblia enseña, dice claramente que ellos se admiraban también en otro texto del libro de Mateo, porque le hablaba como quien tiene autoridad. Y aquí lo que Jesús está haciendo, hermano, es tomando las mismas escrituras que ellos leen sábado tras sábado y que se les son enseñadas sábado tras sábado en la sinagoga, decreto tras decreto, hermano. Entonces Jesús toma esas palabras y le da el sentido y la aplicación espiritual de tal forma que ellos quedan admirados y se preguntan que de dónde tiene esta sabiduría. También es entendible que estas personas que están hablando aquí conocían a Jesús. También entendían, hermano, que de Galilea no podía salir nada bueno. ¿Por qué no podía salir, por así decirlo, de Galilea, hermano? Porque Galilea era una zona rural donde la mayoría de la gente vivía de la pesca. No eran personas muy dotadas, por así decirlo, con muchos estudios. Entonces de ahí, hermano, que por su ser marginal, no podían concebir que éste pudiera hablar con toda la sabiduría con la que Jesús le estaba hablando. Por eso el apóstol Pablo aquí menciona el don, palabra de sabiduría, por los efectos, más que como en el caso del don. Probablemente, y con esto voy a concluir, hermano, probablemente esta palabra sea el que capacita para expresar y comunicar la sabiduría de Dios. El don tiene que ver con la habilidad de hablar sabiduría divina, la cual los creyentes reciben a través del Espíritu Santo. Eso tiene que ver, hermano, con el don. El don tiene que ver con la habilidad de hablar sabiduría divina, la cual los creyentes reciben a través del Espíritu Santo. Y aquí, hermano,
lo voy a dejar de tarea para que usted se lea 1 Corintios capítulo 2, el verso 6, verso 7 y verso 8. Y eso lo vamos a ver, hermano, para el sábado. Esos 3 versos lo vamos a ver para el sábado, porque esos versos están relacionados con el don de la sabiduría. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, en el nombre poderoso de Jesús, y espero que haya sido de bendición para su vida esta pequeña introducción de lo que tiene que ver con la palabra de sabiduría. Ya vamos a entrar entonces, el sábado vamos a entrar en materia con lo que tiene que ver con los aspectos de sabiduría. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre de Jesús.